Por eso, antes de terminar esta linda historia, estamos haciendo un resumen. Estamos en el capítulo del segundo libro de Reyes. Así sentadito, porque vamos a arrancar así, porque dije estamos haciendo un sumario. Muy bien, estamos listos. Entonces, no vamos a hacer una lectura bíblica porque tocaremos muchos versículos de lo que hemos hablado de la vida de Elías. Así que nada más, hoy nuestro ingeniero va a trabajar mucho allá arriba. Cuando hablamos de un sumario y digo de los puntos más importantes de la vida de Elías, porque siempre que estamos estudiando algún pasaje de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, la pregunta es: ¿cuál es la lección para mi vida hoy en este mundo actual, en el año 2021 que vivo? En la generación que nos ha tocado vivir, peor que la de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Por eso, en el mensaje anterior les dije que el primer punto a resaltar en la vida de Elías es que Elías fue un hombre que caminó por fe, no por vista. Elías fue un hombre que caminó por fe, no por vista. Tritai. Elías fue un hombre que caminó por fe, no por vista. Observen ustedes que los momentos en los cuales está viviendo Elías eran difíciles, donde Dios era algo del pasado, era algo de la historia. Para ellos Dios no existía, cosa que no es diferente del tiempo que hoy nosotros vivimos. Por eso es bien importante imitar, emular lo de Elías, para nosotros aplicarlo a nuestras vidas, que Elías nos enseña que cuando la situación es tan difícil, el mundo está tan malo, la única manera de caminar es por fe. No se puede caminar por vista, sino solamente por fe. Ahora, una de las cosas que yo aprendo de Elías es que la fe de Elías mira más allá de la promesa. La fe de Elías mira más allá de la promesa. Aquí está la promesa, pero la fe de Elías va más allá. ¿A dónde? A quien hizo la promesa. A quien hizo la promesa. Por ejemplo, cuando nosotros muchas veces exaltamos los milagros, pero es más importante exaltar al que hace los milagros. Hablamos de un Dios que bendice, y nuestro Dios sí bendice, pero muchas veces nada más hablamos de las bendiciones y no hablamos del autor de las bendiciones. Entonces, la fe de Elías, dije, mira más allá de la promesa. Por ejemplo, en este libro santo que nosotros tenemos hay tantas promesas, pero en vez de detenernos, porque muchas veces estamos nada más ahí repitiendo las promesas, Él llevó mis enfermedades, por su llaga yo soy sanado, pero estamos hablando de promesas y no estamos viendo aquel que hizo las promesas. Entonces la fe mira, va más allá en ese Dios que no hay nada demasiado difícil para Él. Para nuestro Dios no hay nada, absolutamente nada demasiado difícil para Él. Nuestro Dios es todopoderoso. Todopoderoso. Entonces la fe le honra. Cuando nosotros somos personas de fe, le honramos. Pero cuando somos incrédulos, le deshonramos. Y entonces, ahí es donde yo tengo que clasificarme, porque para mí siempre uno está o en un bando o al otro lado, de este lado o del otro lado. De la gente que vive en fe y de la gente que vive sin fe. De la gente que honra a Dios y la gente que deshonra a Dios. Mi incredulidad, oiga bien, cuando yo llego, es de más, no puedo, esto ya es demasiado difícil, no hay salida, entonces estoy deshonrando a Dios. Porque para Dios no hay puertas cerradas.
Para Dios no hay caminos difíciles. Para Dios no hay montañas que no se puedan subir. Para Dios no hay montes que no podamos conquistar. Tengo 85 años, dijo Caleb, pero todavía puedo conquistar ese monte. Aleluya. Entonces, y ese es el asunto. Hoy pareciera que queda muy poca gente de fe. Muy poca gente que realmente honre a Dios con su fe. Gente que en aquellos tiempos los evangélicos decían: aquí espero hasta que Dios me sane. Aquí voy a estar de rodillas, aquí voy a estar hasta que Dios me dé una palabra que estoy sano. ¿Sabían ustedes que eran los cristianos de hace 30, 40, 50 años? Que cuando les llegaba una enfermedad no se iban a los hospitales, se iban a los altares. Y de ahí salían o testificando que Dios los había sanado, o de ahí salían en una caja, pero honrando a Dios en fe. Esos eran los cristianos de aquel tiempo. Aleluya, aleluya. Número 2, porque son 7 puntos, no quiero nada más detenerme en este. Elías fue un hombre que caminó en separación manifiesta del mal que le rodeaba. Separación manifiesta del mal que le rodeaba. En otras palabras, Elías pudiera llamarse hoy, de acuerdo a la terminología de la sociología, le llamaríamos insociable. De aquel que nunca va al parque donde están haciendo fajitas. De aquel que nunca va donde están haciendo tamales. De aquel que prefiere estar, mientras que aquellos están, come y come. Elías estaba en el monte, ore y llore. Entonces, en otras palabras, a esos seres hoy nosotros los llamamos insociables, que jamás están en una convivencia, no andan ahí donde hay especialmente comida, porque es lo que nos mueve muchas veces, comida. Entonces, Elías prefería estar a solas con Dios. ¿Me están oyendo? Entonces, Elías, esa era la personalidad del profeta Elías. ¿Saben ustedes que Elías en aquel tiempo, y vuelvo a repetir, estamos hablando de un tiempo del peor de la historia de Israel, cuando prácticamente se hablaba de que Dios no existía, de que Dios estaba muerto? En ese tiempo le toca a Elías testificar que Dios no estaba muerto, sino que Dios estaba vivo. En ese tiempo. Entonces, el punto está que Elías, escuchen bien, no se dejó arrastrar por el sistema. No se dejó. Elías no era un pez muerto. Los peces muertos son arrastrados por la corriente, pero los vivos luchan para no ser arrastrados por la corriente. Entonces, y aquí yo me preguntaría en esta noche, ¿qué tipo de pez soy? Si estoy ya muerto, que la corriente me arrastra para donde quiera. Y un amigo mío me dijo esta vez, es un ingeniero, y me dijo: Ismael, hay que estar del lado de la corriente. De la corriente. Estábamos hablando de unos puntos de mi país, y yo mostré mi desacuerdo en lo que él. Pero Ismael, me decía, el punto no es si este hombre tiene o no tiene la razón, el punto es que hay que estar del lado de la corriente. Le dije, yo lo siento, le dije, yo no soy un pez muerto, yo soy un pez vivo, y cuando yo creo que algo no es así, yo voy a luchar por lo que yo creo que no es así, le dije, lo siento. Entonces, muchas veces el sistema trata de arrastrarnos. Ustedes saben cuántas modas se han querido meter en las iglesias, de que ahora hay templos donde no hay luces, sino que todo está a media luz. Entonces, y un montón de cosas que se han querido meter simplemente porque eso atrae más gente, simplemente porque eso llama más gente. Yo creo que lo único que puede llamar a la gente y que va a producir una verdadera conversión es cuando reciben el auténtico y verdadero evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De ahí todo lo demás, yo lo tengo comprobado, que aún la gente que acepta por un predicador no son conversiones de a de veras. Yo le dije una vez a mi amigo Antonio, imagínate, le digo, si toda la gente que ha aceptado en tus campañas en la iglesia, Dios mío, estamos hablando, le dije, de 250, 300 almas en cada vez que venís, ¿a dónde están? Entonces, sí, porque esa gente prácticamente pasa por el tema o pasa por el video de entonces la gente se asusta.
Y la gente tiene que venir al Señor por el Evangelio de Jesucristo. La gente que viene por un cantante, la gente que llega porque va a estar no sé quién. No, no, no. Lo único que puede salvar al alma verdaderamente es cuando conoce el verdadero Evangelio de Jesucristo. El punto está, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor nos invita a salir. Capítulo 13, versículo 13 de Hebreos dice: salid de en medio, oh pueblo mío, salid de en medio de ellos, oh pueblo mío, y no os contaminéis con sus obras de inmundicia. Salid de en medio de ellos. Estamos en el mundo y estamos rodeados de tanta cosa, de redes sociales, que TikTok y no sé cuánta pila. Nosotros lo único que tenemos que hacer es mirar hacia arriba y buscar el rostro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y alguien me puede decir: qué vida más aburrida. Quiero que usted entienda que la vida más feliz es la vida en Cristo Jesús. Y porque esta felicidad no es circunstancial, no depende de lo que está alrededor de nosotros, sino de quien está dentro de nosotros. Entonces, no se deje arrastrar. Yo no quiero hablar hoy, pero no se deje arrastrar por las modas, no se deje arrastrar por los sistemas, no se deje arrastrar por las cosas de este mundo, porque ahora la gente va donde va la corriente. Nosotros no tenemos que ser arrastrados ni por corriente. Nosotros no somos nubes sin agua que nos arrastran para cualquier lado. Nosotros solamente seguimos a Cristo Jesús y a este crucificado. Tercero, Elías era un hombre de una notable, yo le llamaría, devoción de espíritu. Algo que hoy también se ha perdido. Se ha perdido. ¿Saben ustedes que hoy que los estoy metiendo a orar, hay un montón de hermanos que solo se quedan así, mire? Y el punto por qué se quedan así es porque ellos no están acostumbrados a orar. Ellos no saben cómo orar. Ellos nunca han orado. Nunca han orado. Entonces, yo no los voy a criticar por eso, pero yo estoy observándolos. Tengo un ojo cerrado y el otro abierto. Y entonces estoy viendo a aquellos que oran y a los que no oran, a los que buscan a Dios. Y un buen grupo se quedan así, mire, como diciendo: qué pérdida esta de tiempo que estamos orando. ¿Por qué no mejor de una vez empiezan a tocar cumbias? ¿Por qué de una vez ya entran a la palabra? ¿No se dan cuenta que orar a Dios, platicar con Dios es lo más bello y lo más hermoso que puede haber? Pero ¿qué es lo que nos falta? Devoción. Si usted no ora en casa, si usted no busca el rostro del Señor en casa, mucho menos lo va a hacer en la iglesia. Lo que uno hace en privado lo puede hacer en público, pero si no está acostumbrado a hacerlo en privado, tampoco lo va a hacer en público. Entonces, Elías era un hombre de una notable devoción espiritual. ¿Saben ustedes que llama la atención que a Elías siempre lo encontramos en el monte? Todo el tiempo en el monte. Es más, desde que comenzamos con él en el capítulo 17, versículo 1, dice que Elías venía de las montañas de Galaad. A Elías no le gustaba vivir en los valles. En aquel tiempo había el concepto que Dios era Dios de las montañas, que Dios era el Dios de los montes, y por eso se hacían los lugares de adoración en los lugares altos. También la gente idólatra hacía sus templetes en los lugares altos. Pues Elías también tenía eso metido, que si él iba a encontrarse con Dios, tenía que ser en una montaña, tenía que ser en un lugar alto. Y por eso Elías siempre va a estar en el monte. Él venía de las montañas de Galaad, y luego lo vamos a ver allá en el monte Carmelo, orando que descienda fuego del cielo. Y luego lo vamos a ver en el monte Ored, buscando el rostro del Señor. Y luego cuando vino a darle el mensaje a este rey Ocosías, ¿a dónde lo vemos a Elías? Que se fue al monte. Al monte, a orar a Dios. Aleluya, aleluya. Hoy quizá ya haríamos, y por ejemplo yo aquí tengo un grupo que lo puedo contar con los dedos de la mano, de la gente que viene todos los días a orar al templo. Todos los días. Y no creo que sean hermanas que no tienen nada que hacer, o hermanos que no tienen nada que hacer, sino que son hermanos que buscan, aman la presencia del Señor. Y lo podrían hacer en la casa, pero ellos prefieren venir a orar
al templo. Entonces eso es maravilloso, como aquella viejita viuda que cuando el Señor llegó, ahí estaba aquella que estaba esperando el momento cuando llegara el niño que iba a salvar a la humanidad. Lo mismo que Simón. Entonces estamos hablando que es una bendición tener ese espíritu de devoción, de buscar al Señor, en vez de estar pegado a una televisión, en vez de estar pegado a un teléfono. Mejor estar con los ojos cerrados y clamando al Dios de los cielos. Aleluya. Hay cosas vanas de este mundo. Y aunque usted probablemente no lo acepte, pero la diversión pertenece a las cosas vanas. O sea, estar viendo inclusive a Chespirito es algo vano. Estar viendo una película de vaqueros es algo vano. Especialmente si usted no tiene oído para escuchar, porque los más grandes y profundos pensamientos salen en películas. En películas. Y yo siempre que estoy viendo una película, lo que estoy cachando es un refrán, una frase que me llama la atención. De ahí agarré, Dios lo hará otra vez. Dios lo hará otra vez, una película. Y le dice él, ya lo hizo Dios una vez, lo hará otra vez. Y entonces dije, ay, qué bonito eso, Dios lo hará otra vez. El Dios que ya nos sacó de una nos volverá a sacar de otra, porque Dios lo va a volver a hacer. Y se lo dice ya a mis líderes el lunes. Entonces, pero estoy hablando que hay cosas superfluas, cosas vanas, cosas vanas, cosas vanas. Y lo que verdaderamente viene y le da vida a nuestro espíritu es estar en la presencia del Señor. Entonces, así que este Elías era un hombre que dije que tenía una notable devoción. Solamente aquellos que andan por la fe y están separados del mundo están capacitados para tener un estilo de vida como este. La persona que no está separada del mundo, ellos quieren andar en el zoológico, en el museo, en la feria, van a la fiesta aunque sea sola para perder el tiempo. Simplemente para salirse ellos del aburrimiento. Van a un parque, van a caminar, es decir, no tanto para poder contemplar las maravillas que Dios ha hecho. Entonces solamente los que viven separados y los que andan en fe están preparados para vivir una vida como la de Elías. Este Elías estaba calificado para cosas grandes, para cosas sobrenaturales. Este Elías es aquel que creía, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 9, 23, al que cree todo es posible. Oiga bien lo que dice el Señor Jesucristo: al que cree todo le es posible. Es decir, Elías nunca vio limitaciones. Elías, si se trataba que cayera fuego, él sabía que iba a caer fuego. Si Elías decía no va a llover, no va a llover, él creía todo. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Ahora, esa palabra todo hay que saberla entender. Todo aquello que esté de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. No tiene que decir cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, sino lo que nada más entra en la perfecta voluntad de Dios. Está como cuando dice la Biblia: todo aquel que en él creyere será salvo. ¿Quiénes son todos aquellos? Los que están ordenados para la vida eterna. Ninguno que no esté ordenado para la vida eterna va a ser salvo, porque Dios ya los escogió a los que van a ser salvos. Entonces, cuando dice aquí todo, al que cree todo le es posible, es todo aquello que esté conforme a la voluntad de Dios. Si usted está pidiendo algo que esté conforme a la voluntad de Dios y usted tiene fe, va a suceder, porque la fe mueve la mano de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Por ejemplo, yo sé que el Señor tiene una casa preparada para nosotros en el cielo, pero no creo que haya problema en pedirle al Señor una casa aquí en la tierra mientras estamos peregrinando en esta tierra. No creo que haya problema. Y si usted tiene fe, Dios se la da. ¿Por qué tiene que vivir todo el tiempo en un apartamento? ¿Por qué? Pero tiene que creer a Dios. Tiene que creer a Dios de que Dios es poderoso para darle a una casita, aunque sea de media muerte. No la pida de media muerte, porque a mí eso fue lo que me pasó cuando pedí mi primer carro. Yo pedía un carro que las latas se anduvieran cayendo con tal que se moviera. Entonces, como es lo que pedía, eso me dio. Hasta Coca-Cola le echaba al ingrato para que caminara y no caminaba.
Entonces, de acuerdo, es decir, pida algo que esté de acuerdo. Sí, ni más ni menos, ni más ni menos. Pero digo, Dios es poderoso. Dije que Dios es poderoso. Pero si cree, porque el que cree todo les, al que cree todo les, aleluya, lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Por ejemplo, si alguna persona dice, yo creo que ese pastorcito va a ser mío, se equivoca, porque no está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me está oyendo? Entonces, digo esto, me puse yo como ejemplo para no poner a los demás. O como cuando ve a una hermana casada que está regularona y que usted dice, esa, no, eso, ahí está usted fuera de la voluntad de Dios. Dios nunca le va a conceder eso, porque no está de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios. ¿Me está oyendo? Pida cosas que estén de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios se las va a dar. Entonces, ¿qué dije? 4. Elías fue un poderoso intercesor. Y aquí sí vamos a detenernos un segundo. Un poderoso intercesor. Y estaba diciendo que solo el que anda por fe, el que está separado totalmente, es el que es capaz de pedir y recibir. Pedir y recibir. Porque en respuesta a la intercesión de Elías, número 1, los cielos se cerraron y no llovió durante 3 años y medio por la intercesión de un hombre. Elías oró, creyó y el cielo no se cerró y no llovió. Ahora alguien me dijo, yo veo eso demasiado drástico. Imagínese que un hombre de Dios pida que no llueva por 3 años y medio. ¿No le parece a usted injusto? Muy drástico. La gente sufría, la gente andaba buscando por todos lados algo de agua porque no había agua. No es demasiado drástico. Las enfermedades graves requieren medicina fuerte. La enfermedad era demasiado grave, la gente se había olvidado de Dios, estaban adorando ídolos. Entonces Elías tiene que usar una medicina fuerte, porque la enfermedad era grave, para que estos reconocieran. Es decir, Elías nunca cerró las ventanas de los cielos para que Elías fuera exaltado. Elías oró para que las ventanas se cerraran, para que Dios fuera glorificado, para que Dios fuera exaltado, para que la gente reconociera que fuera de Dios no hay Dios. Aleluya, aleluya. Muy bien, fue en respuesta a la intercesión de Elías que el hijo de la viuda volvió a la vida. Fue en respuesta a la intercesión de Elías que el hijo de la viuda volvió a la vida. Y yo creo que esta es una prueba grande, que no hay nada demasiado difícil para el Señor, el cual puede cambiar cualquier situación por desesperada que sea. Cualquier situación, por desesperada que sea, porque yo creo que a esta viuda jamás en su vida tuvo un momento más desesperante que cuando su único hijo está muriendo. Pero aquí encontramos a un hombre de fe, intercede. Y Elías nunca hubiera intercedido si Elías hubiera sabido que Dios no iba a contestar. Elías intercedió, Elías clamó, porque Elías estaba seguro que Dios iba a darle la vida de nuevo a ese niño. Por eso Elías oró. Aleluya. Entonces, mire usted cómo Dios cambia las situaciones desesperantes. ¿Usted tiene alguna situación desesperante hoy? Y cuando hablo de situaciones desesperantes, hablo de aquello donde nosotros no encontramos salida, donde no vemos respuesta, no vemos luz. Y en esas circunstancias, el único que puede obrar se llama Dios. Es el único que puede obrar Dios. No hay nadie más que pueda obrar. Pero Dios nada más va a dar respuesta a aquel que intercede con fe. Óigame, hermano, ver a un niño que está muerto, a una viuda que está llorando desesperadamente, y Elías tranquilamente clama a Dios y le dice: aquí está tu hijo, ya hombre, ya volvió a la vida.
¡Wow! Esto es tremendo. Entonces tenemos a un Dios poderoso que puede cambiar cualquier situación desesperante. Dios puede cambiar la oscuridad en luz. ¿Estamos oyendo? Dios puede cambiar esos momentos amargos en momentos dulces. Maravilloso es Dios, el cual ha cambiado nuestro lamento en baile. Así lo dice la Biblia. Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. Yo creo que aquí hay muchos que vivían en eso de lamento, 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 queja, 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 hasta que el Señor llegó a sus vidas. Y cuando el Señor llegó a sus vidas, ahora danzan, ahora levantan las manos, ahora dicen gloria a Dios, ahora dicen aleluya, que el diablo les había tapado la boca para que no pudieran adorar a Dios, y ahora adoran a Dios con libertad. Fue en respuesta a la oración de Elías que bajó fuego del cielo, que consumió el holocausto. Pero una vez más, y aunque hayamos hablado de ese tremendo milagro, porque el fuego bajó, ahí está lo sobrenatural cuando hablamos del milagro, porque naturalmente el fuego no baja, el fuego sube. El fuego sube. Cuando prendemos un fuego, el fuego sube. Ahí están las llamas para arriba, y ahí no, era al contrario, las llamas eran para abajo. Porque dice la Biblia que fuego bajó del cielo. Y de acuerdo a la física, el fuego, por los componentes que tiene, el fuego no baja, el fuego sube. Pero aquí tenemos que como Dios es el inventor de la física, Dios puede controlar las leyes mismas de la física. Aleluya. Está como, mire, el aspecto de nosotros en esta tierra, la gravedad. La gravedad es la que hace que yo levante un pie y luego venga para abajo. Eso se llama la gravedad. Que una fruta de una manzana, de un árbol cae y la gravedad la trae a la tierra. Entonces, la gravedad es la que permite que nosotros estemos sobre la superficie de la tierra sin salir volando. Pero esa misma gravedad, cuando Cristo venga a llevarse su iglesia, no va a funcionar, porque los santos van a ser arrebatados y van a subir a los cielos. Alabado sea Dios, los santos subirán al cielo. Pero ¿para qué hizo el milagro que bajara fuego del cielo Elías? Una vez más, para que Elías fuera entrevistado en los canales de televisión de aquel tiempo y que saliera por todas las redes sociales: hombre hace descender fuego del cielo a la tierra. No, Elías no buscaba gloria para él ni fama para él. Elías buscaba que el Dios del cielo fuera reconocido como el único Dios vivo y verdadero. Por eso dijo: hoy sea manifiesto que solamente tú eres Dios en Israel y que fuera de ti no hay Dios. Cuando Elías oró para que descendiera fuego, esa fue su oración: que hoy sea manifiesto, sea hoy manifiesto que tú eres el único Dios santo en Israel. Es el único Dios santo. Entonces, Elías era un hombre que tenía celo para que el nombre de Dios fuera ¿qué? Reconocido y levantado. Número no sé dónde. Fue en respuesta a la intercesión del profeta Elías, que oró y volvió a llover. Había tenido la fe para que las llaves del cielo se cerraran. Pero una cosa es cerrar y otra cosa es abrir. Pero el mismo Dios que puede cerrar, ese mismo Dios puede abrir. Porque no era Elías el que había cerrado, sino el Dios de Elías el que había cerrado. ¿Ve? Por eso cuando preguntan hoy: ¿dónde está el Dios de Elías? La respuesta es: ¿y a dónde están los Elías de Dios? ¿A dónde están los Elías de Dios? ¿A dónde están aquellos que se atreven a creerle a Dios? Aleluya. Porque durante todo ese tiempo la tierra se había ¿qué? Secado. ¿Y no había qué? ¿No había qué? Fruto. Los árboles no estaban dando fruto. Y por eso ahí hay una aplicación para hoy tremenda. Aleluya. Porque el estado de la iglesia es un estado de una iglesia seca. La iglesia está seca. Y estoy hablando de la iglesia generalmente. Y la iglesia no está dando el fruto que tiene que dar. Y de repente han aparecido algunos hombres usando ciertas artimañas que según ellos traen avivamiento, que llevan avivamiento. Los hemos visto, que aparecen y así como aparecen, así desaparecen, y la iglesia sigue en el mismo estado.
Porque el único que le puede volver a dar vida a la iglesia y fruto a la iglesia es el Espíritu de Dios. Aleluya. Vean ustedes que, por ejemplo, cuando apareció, y no voy a decir nombres porque yo ya dije que no me quiero meter en esa bronca, pero han aparecido evangelistas que hacen cosas y que uno queda, wow, qué poder, qué tremendo. Y luego uno se da cuenta que no era el verdadero Espíritu de Dios. Y solamente los ingenuos son engañados, porque yo siempre estoy predicando y enseñando que nosotros no hacemos milagros, sino que el único que hace milagros se llama Dios. Y que no podemos nosotros, no pongan los ojos en ningún hombre. Llámese como se llama o tenga la iglesia de miles que tengan, no los ponga los ojos en ellos. Siga poniendo los ojos en aquel que no tenía cama donde dormir ni donde recostar su cabeza, aquel que no tenía ni un burro para andar en él, mi Señor y Salvador Jesucristo. 5. Elías era un hombre de un valor intrépido. Y aquí no estoy hablando de valor natural, como el que tenía el hermano Nino antes, que dice de convertido que con cualquiera que se le oponía se rompía los dientes, dice el hermano Nino. No, ese valor natural. Y sí, honestamente hay hombres que tienen un valor natural. Y creo que quizás más de aquí, quizás hay alguno que era ese tipo de hombre que tenía un valor natural que al que le buscaba lo encontraba. Algunos están riendo, creo que ese que está riendo es uno de ellos. Entonces, pero no, cuando hablamos aquí de valor, hablamos de audacia espiritual. Audacia espiritual, como la de Elías, entrar al palacio del rey. Y Elías no andaba vestido de ropas así elegantes como las que anda el pastor Pineda en esta noche. No, el pastor Pineda anda bien elegante hoy, ¿verdad? Aleluya. Entonces, no. Elías andaba vestido como un campesino. Y alguien lo describió a Elías con el pelo así todo desmelechado. De veras. Dicen que así era la figura de Elías, pelo desmelechado, que no sabía lo que era que pasar un peine por su cabeza. Elías no era de crema Nivea ni crema Ponce en los pómulos. ¿Me están oyendo? Porque las mujeres de uno son las que le ponen crema. Ay, como que no quieren que uno se vea así ya muy acabado, ¿no? Lo hacen más para gloria de ellas que para la gloria de uno. Entonces, pero Elías no, piel curtida, tostada por el sol, no de las mamitas que están siempre dentro de casa. Ay, pastor, qué rojo anda la cara. Pues soy trabajador, es mi vida. Entonces, ese era Elías. Y así, con chancletas, que cuando lo vieron pensaba que a pedir limosna iba. Cuando entró al palacio pensaron que a pedir un centavo. Yo creo que hasta se miraban los guardias. Y créame, esto lo dice un comentarista, dicen que no salía un buen olor de su cuerpo. O sea, el cuerpo de Elías no sabía lo que era perfume. No sabía lo que era andar con un perfume polo. Nunca su cuerpo supo lo que era un perfume. Entonces imaginémonos a Elías entrando ahí y solo llega cerca del rey y nadie se atreve a detenerlo. ¡Qué autoridad! ¡Qué audacia! Y solamente llega y le dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lloverá por 3 años y medio por mi palabra. ¡Ja! Y después aquellos se rieron. El asunto es cuando ya pasaron 1 semana y no llovía, 2 semanas y no llovía. Búsquenlo, tráiganlo.
a ese que dijo esas palabras. Hasta que Dios le dijo, ahora preséntate, después de 3 años y medio, ahora preséntate. Y entonces aquel, el rey, lo anda buscando, y Elías otra vez con esa audacia, ese valor, dice, me andaba buscando, aquí estoy. Y no que me querías matar y que me quería, aquí estoy. ¿Y sabes qué? Ve, reúneme a todos en el monte, allá los espero. Wow, qué Elías. No. Alguien dijo un día de estos, un amigo mío, ojalá que me esté escuchando, dijo, para poder hablar en contra de la Iglesia Católica usted tiene que saber teología y tiene que saber, dijo, el catecismo, y tiene que saber, dijo, las encíclicas, y tiene que saber todo lo que es del Vaticano para poder hablar. Y por último dejó la Biblia. Por último dejó la Biblia. No, lo único que usted tiene que hacer, si cuando quiere hablar de católico, es conocer un poco de la Biblia, es todo. Usted no tiene que conocer nada más. Elías no conocía nada más que al Dios que por experiencia sabía que era un Dios vivo. Ahora, una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Ese valor que muchos dicen tener en la carne, eso es carne. Pero otra cosa es el valor del espíritu. Y la gente en el Señor, a menos que Dios lo permita, es intocable. La gente en el Señor, van a ver ustedes cuántas veces al Señor quisieron tocarlo y no pudieron. En medio de ellos el Señor salía porque todavía no era su hora. Y esto es para alabar el nombre del Señor, no era todavía su hora. Pero les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, muchos confunden la gracia espiritual, la gracia de la paciencia espiritual, la gracia de la paciencia espiritual con un temperamento suave. Algunos piensan que cuando la Biblia habla de paciencia, la gracia de la paciencia espiritual es lo mismo que un temperamento apacible, suave. Y entonces de repente se dan cuenta que ellos no tienen ese temperamento apacible, que cuando son confrontados explotan, que cuando son juzgados de repente responden. Y entonces los hermanos terminan frustrados y dicen, wow, yo no tengo paciencia. Usted se equivoca. Nunca se dijo que la paciencia es pasiva. La paciencia es la gracia activa. Y entonces, y el mismo apóstol San Pablo dice, enojaos, pero no pequéis. Airaos, pero no permitan que el sol se ponga sobre vuestra ira. Alaben a Dios. Es decir, nunca habló de que somos nada más mosquitas muertas. ¿Qué es el concepto que la gente tiene de afuera? Que los hermanos evangélicos no pueden permitir que nadie los juzgue, que nadie que esté ahí ultrajando, que uno tiene que estar, aleluya, aleluya. La Biblia no dice eso. La Biblia no habla de eso y que cuando reaccionamos como personas perdemos la paciencia. No. Les voy a explicar a ustedes lo que es la paciencia, la gracia de la paciencia espiritual. La paciencia que es el fruto del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? La paciencia cristiana no es una virtud, dije pasiva, sino una gracia activa. Es un fruto sobrenatural que tiene como consecuencia, número 1, la resistencia. Es la que capacita a los santos a perseverar frente al desaliento. Eso es paciencia, que el desaliento viene y aunque el desaliento viene, perseveramos y seguimos y buscamos al Señor en medio del desaliento. No nos hundimos, no nos tiramos al suelo, sino que seguimos para adelante. Eso es paciencia. Paciencia es que nos mantenemos en el camino a pesar de la oposición. Si yo hiciera un recuento de cuánta oposición yo he tenido en el ministerio, de cuánta oposición he tenido en mi vida, comenzando desde mi niñez, cuando decían que yo iba a ser un borracho y un sirve para nada, y en medio de la oposición, aquí estoy. Ya llegué a 60 años. Y no digo que no siempre va a haber oposición, siempre va a haber oposición.
Pero ahí es donde se necesita la paciencia. Nunca las cosas van a salir como usted desee. Y en el momento que usted desee, las cosas van a venir en el tiempo de Dios y como Dios quiere que pasen y sucedan. Vaya, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene usted orando por ese animal de su marido? Perdón, por ese esposo suyo. Que el Señor lo cambie. Y todavía no lo ha cambiado. Todavía no lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios no lo va a cambiar en el tiempo suyo. Dios lo va a cambiar en su tiempo. Y cuando Dios lo cambie, no va a ser como usted quiere que sea, sino el instrumento que Dios quiere que sea. Entonces, estoy hablando, esos hijos suyos que hoy le están sacando más canas de las que tiene. Y algunos hasta peloncitos se están quedando. Entonces, Dios lo va a hacer, 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 Dios lo va a hacer en su tiempo y a su manera. Y aunque algunas veces Dios usará métodos rudos para que su plan se cumpla, y aquel va a tener que estar en un hospital ya sin poderse mover, con una columna quebrada y unos pies que no lo pueden mover a ningún lado, pero ahí terminará reconociendo que Dios es Dios. Número 6, y aquí termino. Cuando uno ve la vida de Elías, el hombre de fe, el hombre entregado, el hombre devoto, el hombre apartado, etcétera, etcétera, uno puede pensar que Elías fue un hombre perfecto. Y everybody está equivocado. Wrong information. Porque Elías fue un hombre que experimentó una caída, una super caída triste, y la cual está registrada en la Biblia. La Biblia la registra para nuestra instrucción. Para nuestra instrucción. No lo hace la Biblia como una excusa en la cual escudar nuestras debilidades. No, la Biblia no lo hace para eso, como para decir, ok, si Elías, siendo Elías, falló, ¿por qué no voy a fallar yo? No se excuse en eso. Porque no, el punto está, la Biblia nos lo muestra para que no fallemos donde Elías falló. ¿Me están oyendo, hermanos? ¿Sabe que son en verdad muy pocos los lunares que se encuentran en el carácter de Elías? Son muy pocos, pero existen. Sin embargo, este Elías no alcanzó en este mundo la perfección. No alcanzó en este mundo la perfección. A pesar de su entrega, a pesar de su fe, a pesar de que no hay otro como Elías, no alcanzó la perfección. Estoy diciendo que el pecado no fue extirpado totalmente de él, como no lo ha sido de mí, ni tampoco de ninguno de ustedes. El pecado no ha sido extirpado. Ahí está. Aleluya. El punto es que el tesoro que Elías llevaba era verdaderamente glorioso. Era un tesoro glorioso, pero a Dios le plació que ese tesoro fuera en vaso de barro. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Elías no hubiera fracasado, aleluya, le hubiera robado gloria al Señor. Pero es gracias al fallo de Elías que uno reconoce que Elías era un vaso de barro, nada más como cualquiera de nosotros, que llevaba el gran tesoro glorioso. Y Dios sea glorificado por siempre. Termino. Muchas veces, donde uno cree que está su mayor fortaleza, está su mayor debilidad. No se confíe usted de las cosas que usted considera fuerte. Cuando tenemos, por ejemplo, casos de accidentes,
Dice, es que yo creí que el carro me iba a responder. Yo sé que el carro respondía y por eso le metí. Pensé que podía pasarle al tren y no le pudo pasar al tren. Porque a la hora que el carro, que él creía que le iba a responder como le había respondido antes, no le respondió. Y el carro le falló. La cuerda que había sostenido grandes troncos mientras estaba volando árboles y que él estaba acostumbrado, en el momento que más lo necesitaba, le falló. Aquellas cosas donde uno se siente muy seguro, tan seguro, de lo más seguro y de lo más confiable, es de lo que más debes desconfiar. Ojalá puedan entender lo que estoy diciendo. Por ejemplo, las dos cosas más fuertes de Elías, ¿saben cuál era? Fe y valor. Esos eran los dos remos de Elías que lo hacían avanzar, que nada lo detenía. Fe y valor. Y fueron en las dos cosas que Elías fracasó. Cuando Jezabel se dio cuenta que los falsos profetas habían sido muertos en el Carmelo y juró que Elías iba a morir como uno de ellos, Elías salió corriendo y le falló la fe y perdió el valor. El valor que había tenido frente a 400 profetas malvados, lo perdió frente a una simple mujer. ¿Me están oyendo, queridos hermanos? Entonces, hay cosas donde uno se considera, por ejemplo, estoy terminando, que algunos de ustedes están confiados porque tienen dinero. Sí, hay algunos de ustedes que están confiados porque tienen dinero. Y ustedes dicen, no, Dios, ¿de qué me preocupo? Yo tengo dinero. Y mire, por ejemplo, ustedes creo que han leído historias como la de Venezuela, de gente que era millonaria, que tenían casas y que tenían servidumbre, que tenían hasta perros con collares de oro. Y en los periodos de la presidencia del señor Chávez, la economía empezó a derrumbarse, hasta que esa gente llegó a un punto de no tener ni tan siquiera pasta para lavarse los dientes. Y de los millones que tenían en los bancos, se les vinieron convirtiendo en unos cuantos cientos de dólares nada más. Porque la moneda llegó a devaluarse terriblemente, que lo que antes costaba 50 centavos una libra de frijoles, llegó a costar 300,000 en moneda. Imagínense ustedes. Así que no se alabe usted en su riqueza, ni en su valentía, ni en su conocimiento, sino solamente en el Señor de los cielos. Entonces, en aquello que uno se siente más seguro, el negocio que uno cree que nunca le va a fallar, el hombre que dice, no, yo todavía estoy pollón, yo estoy fuerte, y el siguiente día amanece que ya no puede moverse. Cuidado. En aquello que más seguro nos sentimos, Elías se sentía muy seguro en su fe. Y fue lo que lo abandonó. ¿Pero para qué fue? ¿Para qué fue? Y aquí estoy terminando ya. Para que volviera otra vez la vista al Señor. Para que supiera que él dependía totalmente de Dios. Que en algún momento quizás los humos se le habían subido y él pensaba que era él. Y no somos nosotros, es el Señor en nosotros. Póngase de pie, por favor, en esta noche. Ya para el próximo mensaje entramos ya cuando Elías va a ser arrebatado en un carro de fuego al cielo. Creo que son ya 1 o 2 mensajes para terminar esta serie y poderle hacer como aquel No, ustedes no saben de lo que estoy contándoles, pero ahorita es el final del mensaje, no les puedo decir ese chiste del camello, pero algún día se los voy a contar. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por lo que yo, Señor, puedo aprender de la vida de Elías. Hazme sencillo, dame humildad, Señor, que la necesito.
Quita de mí toda vanidad. Hazme un siervo tuyo nada más, Señor. Permite, Señor, no enfocarme en las cosas vanas de este mundo, sino nada más en lo tuyo, Señor. Regálame un poquito de fe, Señor, aunque sea como un grano de mostaza, o menos, Señor, pero que tenga fe. Lo mismo para mis hermanos. Señor, por esta joven que tiene cáncer, Señor, por Marla, por Nancy Salas, que tiene cáncer de etapa 4, Señor. Oh Dios, toca esos órganos en el cuerpo de nuestro hermano Miguelito hoy, Señor. Empieza a sanar esos órganos en el nombre de Jesús. Pon tu mano sobre María Teresa también, Señor, sobre ese hígado. Extirpa, saca todo cáncer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.